Entonces, este es el dato que requerimos principalmente pues, para realizar el diseño flexible, ¿no? Entonces dice, debido a esta condición, los esfuerzos producidos en la fundación deben ser determinados mediante la aplicación de programas numéricos. Entonces, miren acá lo que nos dice la recomendación. Aquí ya no se recomienda hacer el análisis de esfuerzos pues de manera manual, simplemente en algunas franjas, etcétera, ¿no? Entonces nos dice, debe utilizar un programa numérico que pueda realizar esta modelación, esta simulación, ya de que el terreno se comporte como como un medio elástico, ¿no? Y eso a través de este parámetro que es el coeficiente de balastro. Entonces miren lo que aquí ya debemos incorporar. Por ejemplo, en esta imagen pues observamos ese detalle, ¿no? Entonces si nosotros tuviéramos acá una losa de este tipo, bueno, el terreno está por debajo, suponemos que la distribución o el de presiones, en este caso debido al contacto losa-terreno, pues va a ser de este tipo, generalmente, ¿no? Una resultante de ese tipo. Lo que en realidad a una escala pequeña pues estaría ocurriendo es esto, ¿no? Miren, por eso decíamos que aquí permitimos que en este caso la losa pueda sufrir ciertas deformaciones. Obviamente esta es una escala exagerada, ¿no? No va a ocurrir algo que se note así, ¿no? Pero estamos viendo un esquema que trata de representar lo que significa el modelo, ¿no? Entonces, eso es lo que está haciendo. Miren que este coeficiente de balasto que hemos incorporado acá, o introducido acá, pues es básicamente la simulación de una especie de muchos resortes que están por debajo de la losa, ¿no? Y que eso hace que, por ejemplo, la losa pueda ser flexible y pueda tener ciertas deformaciones, ¿no? Entonces, esa es la idea principal, ¿no? Bien, con esta idea, dice, los conceptos de diseño flexible pueden ser explicados, dice, a partir de las consideraciones de una viga de ancho B1 y una longitud infinita, la cual se encuentra sometida solo a una carga concentrada del tipo puntual. O sea, básicamente estamos tratando de ver acá en este esquema, pues, cómo se comportaría en realidad este diseño flexible, ¿no? Entonces, para eso, dice, se supone tener una viga de este tipo. Esto es simplemente hipotético, ¿no? Suponemos que vamos a aplicar una única carga acá, en el centro de esta viga, como esquema, pues seguramente ahí, miren, lo que vamos a tener es una deformación de este tipo, ¿no? Y una reacción del terreno que va a ser de esta forma. Ahora, si suponemos que tendríamos muchas más cargas, ¿qué pasaría? Obviamente tendríamos seguramente más deformaciones en distintas direcciones, lo que nos daría como resultado, pues, algo así, un comportamiento un tanto complejo, ¿no? Entonces, simplemente eso, ¿no? Para entender un poco el concepto mismo del diseño flexible. A esto más o menos, o esto es lo que más o menos suponemos que va a ocurrir en la fundación. Dice, por otro lado, se debe aclarar que el diseño mediante el método es idéntico al método rígido, como ya lo he indicado, en cuanto a las verificaciones en planta y elevación. O sea, que para el caso de verificar las dimensiones, por ejemplo, el vuelco, las excentricidades, las reacciones del terreno, etcétera, entonces van a ser exactamente igual que el método rígido, ¿no? Igual las ecuaciones que hemos visto, por ejemplo, para cortantes por flexión, por punzonamiento, etcétera, son también válidas, o sea, vamos a utilizar las mismas ecuaciones.
¿no? Entonces, en ese sentido, miren que aquí, de hecho, lo que estoy haciendo es repetir todo ese contenido que ya habíamos visto en la clase anterior, ¿no? Si empezamos a hacer una verificación o un dimensionamiento en planta para este esquema también que hemos visto, ¿no? Entonces, sabemos que lo primero que debemos hacer es, en este caso, determinar la ubicación de la resultante, considerando en este caso que la resultante es la sumatoria en condición de servicio, ¿no?, de todas las cargas que llegan a la fundación, ¿no? Luego determinamos igual las coordenadas del centro de gravedad de la losa, ¿no?, dividiéndolo en dos, como ya hemos visto, y posteriormente pues determinamos la posición de la resultante haciendo una sumatoria de momentos desde un punto fijo, ¿no?, en una y otra dirección, o sea, en ambas direcciones, ¿no? Entonces, de esa manera determinamos pues las coordenadas de la resultante, ¿no? Y ahí vemos pues dónde actúa ese resultante, y con estos datos pues ya podemos determinar las excentricidades, ¿no?, en la dirección X y la dirección Y. Entonces vamos a pasar relativamente rápido, porque ya hemos visto, solo estamos repitiendo, ¿no? Entonces, como decía, calculamos las excentricidades ahora, ¿no? Aquí está, en la dirección X, en la dirección Y, haciendo la diferencia entre las coordenadas del centro de gravedad y la resultante, ¿no? Y posteriormente verificamos que la excentricidad, pues, en ambas direcciones cumpla con esta condición, sea menor o igual a L sextos y B sextos, ¿no? Entonces, nuevamente las conclusiones serían que si se cumplen estas condiciones, pues significa que la losa no tiene ningún riesgo de sufrir algún volteo, ¿no? En caso contrario, pues estaría en riesgo aquello, lo que implicaría que debemos cambiar las dimensiones seguramente de la losa, ¿no? Las mismas conclusiones que ya habíamos visto. Entonces, hasta aquí es idéntico, todo igual. Miren que ahora debemos realizar, en este caso, el análisis de presiones de contacto, ¿no? En este caso, las presiones de contacto debido, en este caso, a las excentricidades generadas, ¿no?, en la dirección X y dirección Y. Para eso nuevamente utilizamos la ecuación general, ¿no?, y determinamos, por ejemplo, estos valores en algunos puntos específicos o críticos denominados, ¿no? Entonces verificamos que todo esto sea siempre menor a la capacidad admisible del terreno. Entonces, como ya conocemos este dato, pues simplemente la podemos comparar, ¿no? En este caso sí es comparable porque estamos trabajando en condición de servicio. Nuevamente, las conclusiones de esta verificación nos dicen si esto se cumple, pues no hay ningún riesgo a deformaciones excesivas o hundimientos de nuestra losa en ninguna zona, ¿no? En caso de que no se cumpla, pues ahí sí estaría en riesgo de sufrir algunas deformaciones excesivas, ¿no? Por tanto, debemos seguramente modificar también las dimensiones. Entonces, esto, pues así de simple, ¿no? Entonces debemos controlar simplemente esta ecuación de presiones. Para definir, por ejemplo, el alto, perdón, de la losa, nuevamente, pues suponemos o adoptamos un canto, ¿no?, para la losa, y luego deberíamos de realizar la verificación de corte a punzonamiento en cada una de las columnas, nuevamente, de igual manera que en el caso anterior. Para esto,
ya necesitamos realizar la mayoración de las cargas porque vamos a trabajar en un estado último, ¿no? Una condición de carga última, ¿no? Y ya las conocemos las ecuaciones de mayoración en este caso, ¿no? Nuevamente, sabemos ya que el punzonamiento está actuando a una distancia de medios de cada columna, ¿no? De la cara de cada columna. Por tanto, nuevamente aquí el perímetro crítico pues va a ser calculado de igual manera que ya hemos visto la anterior, ¿no? Entonces aquí está el mismo esquema inclusive, ¿no? Para las columnas laterales, de esquina, centrales, etcétera. Entonces, pues el procedimiento seguro que no va a cambiar, ya está bastante estudiado esto, ¿no? Desde los capítulos anteriores, pues ya hemos visto bastante de esto. Entonces, aquí pues repetimos ese procedimiento, debemos calcular de igual manera, y ahora pues empezamos a, por ejemplo, a realizar ya la verificación a corte, ¿no? Entonces ya conocemos la ecuación, en este caso nuevamente es la misma. Las ecuaciones presentadas por la normativa pues son las mismas, las tres ecuaciones que deben ser verificadas, y nuevamente acá pues los datos en este caso de los factores que se van a utilizar para cada una de las ecuaciones, y indicamos nuevamente que elegimos de acá pues el menor valor de las expresiones. Entonces la comparamos con la carga última y hacemos que se cumpla esta condición. Entonces, esto ya lo hemos trabajado bastante, ¿no? Entonces no vale la pena más entrar en mayor detalle, ya las conocemos las ecuaciones. Ahora sí, en este punto es donde en realidad cambiamos el diseño, ¿no? Miren que hasta este punto es exactamente igual que el método de rígido, ¿no? Entonces debemos hacer esas verificaciones, sí, las debemos hacer. Para el caso ya de este diseño flexible, pues en este punto seguro que ya no debemos hacer esta verificación a la rigidez, porque en este caso ahora sí no nos interesa que en este caso la losa cumpla con la condición rígida, ¿no? Sin embargo, uno la puede hacer simplemente para, en este caso, a efectos de verificar si efectivamente vamos a entrar en el diseño flexible, o deberíamos hacer nomás optar por el método de diseño rígido, ¿no? Entonces, la condición es la misma, los factores ya las conocemos, ¿no? Lambda, ya lo hemos explicado anteriormente. B es el ancho de la franja que se define, ya hemos recomendado también cómo debemos definir este ancho de franja en ambas direcciones, ¿no? Y ahí tenemos los momentos de inercia de la franja, el factor KS sub i, que está en función, ahora sí, al coeficiente de balasto, que ya hemos indicado la función que cumple esta, ¿no? Y el factor de forma, nuevamente, que está en función a las dimensiones, en este caso, o el ancho de la franja, ¿no? Dependiendo del tipo de material que habíamos indicado, ¿no? Nuevamente, ahora empezamos a ver acá. En caso de que no se cumpla la condición, pues ahora sí vámonos, dice, al método de diseño flexible. Y para entrar en el método de diseño flexible, pues debemos conocer algo más, o debemos, en este caso, pues tal vez ampliar un poquito más sobre los conceptos del coeficiente de reacción del terreno o el coeficiente de balasto. Este es un dato bastante interesante, un dato bastante necesario, ¿no? Y que debemos saber antes de entrar en el método de flexible. ¿Ya? Entonces, ¿qué es este coeficiente de reacción del terreno? ¿No? Entonces, dice acá, vamos a intentar
tratar de darle tal vez una explicación, ¿ya? En base a este esquema. De hecho, a ver, antes de continuar, de hecho debo indicar que existe un apartado específico en el texto, ¿no? En el texto de base que tienen, en el primer capítulo, si más no me equivoco, un apartado específico que también le da un cierto espacio para poder explicar este coeficiente de reacción del terreno. Entonces, uno también puede ir ahí, seguramente, y revisar un poco más al respecto, ¿no? Sin embargo, aquí vamos a tratar de darle un enfoque un tanto, pues, desde el punto de vista un poco más geotécnico, ¿no? Y saber de dónde viene esto, ¿no? Ya, porque ya les he dicho, ¿no? Yo no comparto esa idea de que pues uno simplemente diga, solo necesito este dato y no sé de dónde venga, pero la voy a utilizar, ¿no? Eso no tiene sentido para mí. Entonces, desde ese punto de vista, pues vamos a tratar de explicar en realidad cómo se determina y cómo se debería de determinar de manera correcta estos valores. Y en caso de estar en una situación donde no podemos hacer dicha recomendación, pues también saber cómo podemos adoptar estos valores, ¿no? Porque de hecho ya estoy indicando que este es un parámetro mínimo necesario para hacer el diseño de losas de fundación. Mínimo. Casi siempre necesitamos contar con esto, ¿no? Entonces, dicho esto, pues empecemos a ver un poco, entender el concepto de este parámetro. Dice, si una fundación de ancho B, ya, supongamos esta fundación de ancho B, es sometida a una carga unitaria distribuida, carga Q, como se está viendo en el esquema, dice, o es lógico pensar, en este caso, que el terreno pues, va a sufrir una deformación, ¿no? Que la denominamos también nosotros a estas alturas, pues asentamiento, ¿no? Entonces va a sufrir un asentamiento. No sabemos cuánto, eso va a depender de cada material, etcétera, ¿no? Pero sabemos que va a ocurrir aquello. Aplicamos una carga, sufre asentamientos. Por tanto, miren, dice que de acuerdo a este esquema tan simple, podemos definir al coeficiente de balasto, el coeficiente de reacción del terreno, como la relación entre la magnitud de esa carga versus, o más bien, ¿sí? Entre la relación de esta carga distribuida, dividido más bien, ¿ya? Entre la deformación que se ha generado debido a esta carga. Conceptualmente la podemos entender de esa manera. Así de simple. Presión sobre deformación. Ya, entonces, muy bien. Si entendemos eso, pues ahora hay que ver que el concepto mismo nos va a llevar a una definición mucho más precisa. ¿Ya? Que dice, el valor del coeficiente de reacción del suelo no es una constante para el suelo dado. Esto es lo que quiero que entiendan, ¿ya? Sino depende más bien de varios factores como la longitud y el ancho de la cimentación, miren, y también la profundidad de empotramiento de esta, o sea, de la cimentación. ¿Se refiere? O sea, yo no puedo nuevamente cometer el error y decir a alguien, denme solo el valor del balasto. Solo necesito el balasto y listo, a mí no me interesa. He escuchado muchas veces esos comentarios, ¿no? Yo solo quiero conocer, dame el balasto y listo. Yo voy a colocar eso en mi programa y voy a hacer el diseño. Así generalmente lo dicen, ¿no ven? Lo mismo que hacen con la capacidad admisible, ¿no ven? Dicen, dame el coadmisible y yo me las arreglo después. Generalmente es lo que piensan. Pero ya les he demostrado a ustedes y han analizado ustedes también que, por ejemplo, la capacidad admisible no es constante, es variable.
depende de las condiciones. Y estamos diciendo exactamente lo mismo con el coeficiente de balasto, y eso es importante que se nos quede. Y miren lo importante que dice, nuevamente, dice es función de la longitud, la base y la profundidad de fundación. Parece ser muy parecido entonces a lo que la capacidad admisible también es, ¿no? La capacidad admisible también depende de la longitud, de las dimensiones de la fundación y de la profundidad de fundación, ¿no es cierto? Entonces, parece que el balasto pues tiene mucha relación con la capacidad admisible. Uno ya debería de pensar de esa manera, ¿no? Por tanto, dice, el valor del coeficiente de reacción del terreno, miren, disminuye con el ancho de fundación. Esto ya lo dijo Terzaghi el año 55. Miren, sea este valor, mientras mayor sea B, dice, pues el valor de K va a ser menor, más pequeño. Algo idéntico que ocurre con la capacidad admisible. Si ustedes han podido hacer el análisis y comparan desde su verificación, por ejemplo, de zapatas aisladas, luego van a vigas, luego a combinadas, y ahora prueben con las losas, se van a dar cuenta que esa capacidad admisible, pues mientras esto ha crecido, pues disminuye. Es algo interesante, es como un efecto inverso, ¿no? Uno pensaría, por ejemplo, si tengo mayor ancho, de mayor dimensión, mayor área de contacto, pues debería de ser la capacidad del terreno debería de ser mayor. Uno piensa de esa manera, ¿no? Pero en realidad ocurre al revés, ¿no? Pero ese es simplemente como un valor, nada más, ¿no? Porque al final, si tú mides la magnitud de la carga que puedes poner en esa dimensión, comparándolo con esa capacidad, pues eso es bastante grande, bastante fuerte, ¿no? Entonces, pero acá es en el balasto, pues ocurre exactamente algo muy similar. Bien. Finalmente, dice, este valor debería ser determinado, miren, aquí la recomendación, ¿no? A partir de un ensayo de carga o placa de carga, un ensayo PLT, que se realiza en la geotécnica, un ensayo de carga de placa, ¿no? Y además, miren, la recomendación dice, deberíamos realizar este ensayo con una placa de 30 centímetros de diámetro. Esto es importante. En el medio uno encuentra pues placas de 30, 40 y 76, ¿no? A veces muchos confunden y dicen, no, el balasto lo vamos a obtener con la placa de 76 o la de 40, etc. Pero miren la recomendación, ¿no? Dice, deberíamos de ir con una placa de 30 centímetros para estos objetivos. Simplemente a modo de ver si estamos entendiendo esto. Y un poquito hacer una pequeña pausa. ¿Ustedes han escuchado o conocen el ensayo de placa de carga, jóvenes? ¿Quién conoce? ¿Nadie conoce? O sea, no hay problema si no conocen. ¿Qué dicen? ¿Han escuchado del ensayo de placa de carga? Creo que todos se han ido a dormir. No, ingeniero, la verdad no escuchamos mucho de ese ensayo. Personalmente no. Ya, Víctor dice que no. A ver, ¿los demás? Tampoco, Inge. Rodrigo tampoco. Ya. Tampoco, Inge. Tampoco, ingeniero. Tampoco, Inge. Ya.
estamos con la cultura general un poco bajo. Cultura general de ensayos dirigidos a la construcción de estructuras, ¿no?, relacionados con el área de la geotecnia. Voy a hacer llegar mi queja a los docentes de mecánica de suelos 2, que es donde deberían de haber visto estos ensayos, donde se ve. No, mentira, es una broma. Pero en realidad sí, el ensayo de carga de placa debería de estar, es contenido creo, del capítulo 8, mecánica de suelos 2, ¿no? Donde uno debería de ver en realidad todo esto. Pero bien, ahora ya estoy seguro que no van a olvidarse, anótense, ya siempre esto les va a servir para su vida profesional, etcétera. Deben saber este detalle, ¿no? De que este coeficiente de balasto es recomendable que sea calculado a partir de ese ensayo. ¿Por qué aquello? Vamos a ver la siguiente gráfica, ¿no? Dice, si una fundación de ancho B sometida a una carga unitaria Q, como en la imagen anterior, entonces esta va a sufrir un asentamiento. Pero aquí hay un concepto sumamente importante. No es cualquier asentamiento. Sabemos de manera general que sí se va a producir unos asentamientos, pueden ser en algunos materiales unos asentamientos menores, en otros materiales mayores asentamientos, etc. Para medir el coeficiente de balasto o coeficiente de reacción del terreno, la normativa dice y establece claramente una deformación específica. ¿Ya? O sea, en otras palabras, esta definición no era tan cierta. Estaba a medias. Aquí falta todavía incluir el concepto. No es que toda la carga que apliquemos dividamos entre todo el asentamiento. No, sino que sí la relación es correcta, pero ahora debemos ir a la condición específica. La condición específica dice, miren lo que dice. Si yo voy a hacer ese ejercicio en el terreno, no sé si aquí está la gráfica, creo que no está, ¿ya? En realidad voy a tratar de hacer un pequeño esquema acá, ya, de la placa. Vamos a suponer que estamos ahí, este es nuestro terreno, ¿ya? Debemos instalar nuestra pequeña plaquita, y voy a colocarlo de otro color, ya, de 30 centímetros de diámetro, seguramente ahí, ¿no? Esa va a ser nuestra placa, ¿no? Luego, pues con la ayuda de algún sistema en este caso de aplicación de cargas verticales, generalmente utilizan un camión como contrapeso, ¿no? Pues vamos a hacer de que se aplique pues incrementos de cargas aquí, ¿no? Incrementos de fuerzas hacia la placa. O sea, vamos a poner un cierto incremento y vamos a medir cuánto se deforma, por ejemplo, el terreno. Volvemos a aplicar otro incremento y vemos cuánto se deforma. Volvemos a aplicar más incremento de carga y listo, ¿no? Sabemos que de ahí vamos a tener, como conocemos el área de esta placa, pues vamos a tener fácilmente que el esfuerzo es igual a la fuerza aplicada dividido entre el área, ¿no? Entonces, esta fuerza es controlada durante el ensayo, ¿no? Controlamos durante el ensayo. El área es conocida, pues tenemos de esa manera pues el esfuerzo medido. Y las deformaciones son medidas a partir de unos instrumentos que se instalan. Qué raro que no había puesto una fotografía aquí, se me ha pasado. ¿Ya? Unos deformímetros que miden la deformación generada en el terreno. Entonces, eso sí es controlado y es graficado en esta curva. Entonces, miren que lo que estamos haciendo en el ensayo de carga de placa es simplemente generar una curva esfuerzo-deformación, ¿no? La famosa curva esfuerzo-deformación que se lo realiza en campo. Ya no en laboratorio, sino en campo, ¿no? Entonces,
Bajo esas condiciones, como tengo varios incrementos de carga, pueden ser 5, 10, etcétera, pues voy a tener distintas magnitudes de esfuerzos iguales y para cada incremento pues tengo conocido o registrado al menos la deformación que se ha producido. Y eso me da como resultado, si hago la gráfica entre esos dos valores, esas dos variables, tengo pues esta curva, una curva parecida a esta. Ya, obviamente esta es teórica, ¿no? Ahora, miren lo que debo hacer para calcular el coeficiente de balasto. Dice, muy bien. Debo ubicar, y esto es lo importante, debo ubicar una deformación, o más bien la deformación de 0.127. Bueno, esto es un poco relativo, ¿no? Generalmente la norma ACTM dice 0.125, por ejemplo. Esto dice 0.127, ¿ya? Pero en realidad, si uno toma 0.125, 0.127, seguro que no hay mayor inconveniente, ¿no? Entonces, tomamos, por ejemplo, esa deformación, ubicamos esa deformación acá y la vamos a transportar hasta intersectar con nuestra curva esfuerzo-deformación. Y luego encontramos, de esa manera, encontramos la tensión o el esfuerzo necesario para generar dicha deformación. Por tanto, ahora sí, la ecuación tiene sentido y dice, muy bien, el coeficiente de balasto va a ser igual a esa tensión capaz de generar esta deformación. Y miren que ahora sí la ecuación se vuelve de esta manera, ¿no? El coeficiente de balasto es igual a esa tensión que va a ser capaz de generar 0.127 centímetros o 1.25 milímetros también, ¿no? A veces yo recuerdo más, por ejemplo, 1.25, ¿no? Entonces, lo mismo. Ese es el valor del coeficiente de balasto. De que la denominamos, por ejemplo, ya aquí la vamos a denominar, dice K1 acá, no sé por qué, debería de decir K30, ¿ya? Eso debería de ser reportado, ¿no? K30 debería de ser igual a este factor, a este esfuerzo sigma 1 dividido entre 0.127, nomás vamos a manejar, centímetros, ¿no? Las unidades en las que nos van a proporcionar esto son estas de acá, kilogramos centímetro cúbico. Esas son las unidades. Este es el coeficiente de balasto que obtenemos con la placa de 30 centímetros de diámetro, ¿no? Ahora sí, con este valor yo debo llevar a mi situación de trabajo. Este es el valor de campo, este es el valor inicial que debería de conocer, ¿no? Ahora con este valor podemos realizar algunas correcciones, ¿no? Ahora sí, por eso dice acá, miren, el valor de K30, que así debería de llamarse esto, debe relacionarse con las dimensiones, miren, dimensiones de B, en este caso de mi losa de fundación, seguro, ¿no? Cimentaciones sobre en este caso, ¿qué pasa si yo estoy haciendo el diseño sobre un suelo arenoso? Dice, ¿no? Y además supongo que mi losa de fundación va a ser cuadrada, por eso B igual a L. Miren lo que nos dicen las recomendaciones que debemos hacer. Entonces el balasto para esas condiciones va a ser igual al K30, obtenido de esta manera, este valor de acá, K30, que debe ser multiplicado por las dimensiones de B, más 0.3, esto está en metros, esto sí está en metros, ¿ves? Por eso que aparece como K003 acá en realidad, entonces deberíamos llevar a unas unidades de kilogramos por metro cúbico. Mucho cuidado en estas unidades, ¿ya? Estas ecuaciones de acá están en metros, por eso viene acá el 0.30, ¿no? Entonces las unidades de B también debería de ingresar como metros, ¿no? Todo esto dividido entre B
y elevado al cuadrado. Para suelos arenosos, claramente lo dice. ¿Qué pasa si yo estoy fundando? Voy a hacer mi fundación sobre suelos arcillosos, suponiendo nuevamente que la losa es cuadrada. La ecuación va a cambiar, ¿no? Miren, la ecuación va a cambiar. Ah, no, miren, que sí tenía que llevar no a kilogramos metros, sino a kilonewtons metro. Aquí está mucho más claro. Ya, retracto que. Ya, pero la idea era de que si estas unidades deberían de estar en metros. B debería de estar en metros, como aquí lo indica claramente, ¿no? Bien, si estamos en suelos arcillosos, dice, muy bien, utilizo este valor, pero en unidades de kilonewtons por metro cúbico, como si fuera una densidad, ¿no? O un peso unitario, y la multiplico por 0.3 dividido entre la base de la fundación. Y de esa manera voy a tener mi valor de balasto para utilizar en el diseño por el método flexible. Eso es lo que estoy buscando, ¿no? Entonces, miren que ahora ya sé de dónde viene este valor, ¿no? No simplemente poner un valorcito, sino ya sé desde dónde viene. Okay. ¿Qué pasa si tengo ahora la situación de que mi losa está sobre el suelo arcilloso, pero no es cuadrado? B es diferente de él. Pues eso es simple. Entonces aplico esta corrección, ¿ya? Donde, miren, dice yo debo tener este valor calculado, el K para B por B, o sea, este valor de acá, ¿no? Que es el que considera que mi losa es cuadrada. Ah, entonces dice, muy bien, aquí considero el cuadrado, hago esta corrección, tomo este valor y la traigo aquí. Esta la traigo aquí. ¿Ya? Y aplico un factor adicional, que sería esta corrección, 1 más 0.5, multiplicado por la relación entre B y L. Y todo esto dividido entre 1.5. Y con eso encuentro el coeficiente de balasto para una condición donde no sea cuadrada la losa, que es el caso más general, ¿no es cierto? Entonces, miren que hay que hacer todavía un cierto trabajo. A veces cometemos el error, o cometen, he visto, y es muy habitual, lo siguiente. Muy bien, algunos solicitan, dice, ya voy a hacer yo mi diseño de losa a nivel de fundación, piden un ensayo de carga de placa y el del laboratorio lo que hace es reportar este valor. Ya puede ser en kilogramos centímetro cúbico o lo va a reportar en kilonewtons por metro cúbico, etc. Pero la va a reportar. Pero está reportando este K30. Y el error que cometen a veces es utilizar directamente este valor en el diseño de la losa flexible, sin hacer estas correcciones, sin hacer el análisis si estoy fundando sobre suelos arenosos o sobre suelos arcillosos, peor aún si considero que mi losa es rectangular en este caso, o no cuadrada, ¿no? Entonces, son errores que habitualmente se ven. Pero ya ustedes ahora lo saben, no deben de cometer eso. Entonces, espero que se hayan anotado, se hayan apuntado muy bien estos detalles, ¿no? Es básicamente eso lo que deberíamos de saber al respecto del coeficiente de balasto. Si tienen alguna duda de este punto, antes de continuar. Ingeniero, una ¿Cierto? cosita. Adelante. Solo para aclarar, ¿este coeficiente de balasto se realiza a nivel de fundación la prueba, verdad, de placa? Exactamente, sí, exactamente. Claro, yo he hecho aquí un esquema que parece estar en la superficie, ¿no? En realidad, sí, la recomendación es que yo vaya a nivel de fundación y aquí realice el ensayo de carga de placa. ¿Ya? Eso sí, correcto. Eso es lo que debo hacer.
¿Por qué debo hacer a nivel de fundación? Porque ya estoy haciendo la simulación de que el suelo aquí va a comportarse como los resortes. Y eso es lo que básicamente estoy buscando en el diseño por el método flexible. Sí, no lo he dicho aquí, no he aclarado, mil disculpas, pero sí, es cierto. Debemos hacer a nivel de fundación. O sea, este ensayo se lo realiza ya cuando inclusive dos cosas. A veces cuando ya está la excavación hecha, que es poco usual en realidad aquello, o a veces ya tenemos más o menos una idea de dónde, a qué nivel se va a fundar aquello, y pedimos que la empresa pues llegue a ese nivel de alguna manera, realizando algunas excavaciones en algunos puntos, y pues pueda realizar ya a nivel de fundación. Ya, eso sí, se recomienda. Ya. ¿Alguna otra duda? Ninguna. Muy bien. Entonces, ya sabemos ahora cómo, o más bien de dónde viene o de dónde tendría que venir este valor. Pero siempre hay un pero, ¿no? Bueno, voy a hacerles un comentario de algo típico que ocurre, ¿no? Algo típico que pasa. Puedo decir un número, miren, el 98%, ya el 90, tal vez estoy exagerando, no sé, tal vez 95% de los diseños donde van a hacer losas, por ejemplo, de cimentación, pues no hacen este trabajo. Es lamentable. Ese número es bastante fuerte y duro a la vez, pero es la realidad. Y yo creo, ¿no? Yo creo, esto es personal, que eso ocurre pues por el desconocimiento de lo que dice la teoría, el desconocimiento de este ensayo también, ¿no? Y todos piensan que este valor pues debo obtenerlo de algún lugar, inclusive yo he visto que me dicen pues hacemos un ensayo SPT simplemente y a partir del SPT yo quiero que me des también este valor, ¿no? Entonces, y hay muchas empresas que sí lo hacen, digo que no, y he visto algunas correlaciones, yo mismas las he revisado, ya hay algunas correlaciones que proponen BASIC, por ejemplo, propone dos ecuaciones relacionadas directamente con el SPT, etcétera, pero que son ecuaciones empíricas, ¿no? Eso significa que nos van a proporcionar datos de coeficiente de balasto, pues no exactos, ¿no? Nos va a dar una estimación, ¿no? Y peor aún, lo que ocurre, bueno, damos este valor y la gente lo que hace es, pocos hacen esta corrección, muy pocos, simplemente utiliza directamente este valor obtenido a partir de ecuaciones netamente empíricas, ¿no? Y me parece no ser tan correcto. O peor aún, alguien ni siquiera hace esta estimación y dice, muy bien, yo sé, y esto es lo que he visto en la mayoría. Dice, yo me voy a ir a las tablas propuestas por Winkler. Dice, Winkler nos proporciona una tabla y que creo que está en el texto también. Voy a compartir por nada más, solo para mirar ese detalle, ¿ya? Déjenme un momentito y quiero que quede claro, digamos, este punto. ¿Dónde está el texto? Mecánica, no es mecánica, fundaciones. Y nos vamos a... Aquí está. Nos vamos a justamente esta situación. Miren que aquí había estado inclusive una descripción del ensayo de placa de carga. A ver, vamos a compartir esto y las vamos a analizar juntos.
¿Ya? Ya pueden ver en pantalla compartida, ¿no? Sí, ingeniero. Miren lo que pasa acá. Aquí en su texto de Fundaciones 1, en el capítulo 1, pues ahí estaba la descripción del ensayo de placa de carga. No, bueno, no voy a entrar al detalle, aquí describe un poquito más los accesorios, los gatos, el esquema. Miren, aquí está a nivel de fundación, está la placa que se realiza, y con un contrapeso, ¿no? Con una carga muerta, pues generamos más bien el contrapeso para aplicar la fuerza vertical, ¿no? Está normado por la norma STM, sí, la norma STM 1194, ¿no? Bueno, ahí está todo el procedimiento, cómo se realiza. Aquí está nuestra curva esfuerzo de formación, ¿no? Y seguramente inclusive cómo determinar los cálculos. Esto, pero desde un enfoque un tanto más de la mecánica de suelos, ¿no? Muy bien, y que creo que aquí ni siquiera han determinado el ensayo el balasto, sino más bien la capacidad del terreno, que es otra cosa. Bueno, ahí está eso. ¿Dónde está el balasto? Aquí está. Capacidad última de carga y coeficiente de balasto. Entonces aquí vamos a ver, y lo que yo quería mostrar es, ¿no? Toda esta parte la pasamos. A ver. Aquí ya estamos, creo. Sí, coeficiente de balasto. Muy bien. Miren la definición del coeficiente de balasto, lo que hemos visto, sufre deformaciones, etcétera. La ecuación general, carga sobre deformación, el ensayo de placa propuesto, bueno, a veces utilizan esto también, si eso es también correcto, no solo aplican directo sobre la placa, sino que utilizan unas placas de menor diámetro para que la distribución de la carga sea lo más uniforme posible. Entonces, nuevamente determinamos la curva de esfuerzo de formación y aquí está la teoría, ¿no? La parte teórica. Pero lo que yo quería que veamos en realidad es esto, donde está de las tablas que proponen. A ver. Miren que acá, en este punto, lo que nos indica, miren, es otra referencia, que nos dice, Bowles, propone utilizar una expresión, ¿no?, para determinar el balasto en función a la capacidad última del terreno, el QU, no el Q admisivo, ¿no? Dice 40 veces el Q, pues vamos a determinar el coeficiente de balasto. En este caso, teniendo el cuidado de que la capacidad última esté en unidades de kilopascales o kilonewton metro cuadrado. Entonces, en esas unidades, pues vamos a poder obtener este valor, ¿no? BASIC, por ejemplo, propone esta de acá, ¿no? Para propósitos prácticos. La ecuación de BASIC, en este caso, dice, puede reducirse a esta expresión. Pero hay que aclarar algunas cosas. A veces uno ve estas ecuaciones y quiere utilizarlas de manera general. Esto solo funciona cuando estamos trabajando en suelos granulares, en suelos gravosos y arenas, por ejemplo. Y la hemos tratado de probar con suelos finos y no funciona. La verdad es que se dispara completamente, ¿no? Con suelos arenosos sí da una tendencia razonable, sobre todo porque es función del módulo de elasticidad del material. Y miren que aquí ya tenemos un problema, ¿no? El módulo de elasticidad debe ser determinado de manera adecuada. Este ya es otro tema, ¿no? No voy a entrar al detalle ni análisis de aquello. Pero lo que yo quiero que veamos, por ejemplo, miren acá,
Dice Scott, el año 81 propone, dice, para suelos arcillosos, el valor de balasto, dice, puede ser obtenido a partir del ensayo de penetración estándar y a partir del valor de N60. Dice, si multiplico el valor de N60 por 1.8, pues voy a tener el balasto, una ecuación empírica. O sea, nuevamente, pero yo no estoy de acuerdo con esto, ¿no? Alguna vez hemos intentado mirar por lo menos resultados y compararlos con un ensayo de carga de placa, pues realmente es catastrófico la diferencia. ¿Ya? Entonces yo no recomiendo que hagamos aquello. Hay otras referencias, por ejemplo, miren, nos dice acá, coeficiente de balasto obtenida según la clasificación del suelo, o sea, tratan de hacer todavía avanzar un poco más, dicen, si yo tengo una clasificación bien hecha de mi suelo, con su símbolo y todo, pues voy a poder estimar este valor del balasto. Miren, aquí nos proporciona un rango, como mínimo de 14 a 20, 11, 19, pero miren, los rangos son relativamente altos, ¿no? En kilogramos centímetro cúbico y un promedio de 17, 15, etcétera, que todavía no está tan lejos de la realidad, ¿ya? Pero, a ver, esto les comento que todavía funciona, ya puede funcionar, ¿no? Entonces, pero mírense, vayamos un poco más acá. Relación entre capacidad última de carga y el coeficiente de balasto. Miren, esto es lo que principalmente yo he visto, ¿ya? Winkler propone, en realidad, aquí está modelación del suelo, Winkler propone este cuadro, y esto he visto que lo utilizan muchos, ¿no? Pero a veces hay que leer lo que dice también la teoría, ¿no ven? Que dice, esta tabla es un resumen de diferentes trabajos que han realizado Terzaghi y otros 5 ingenieros connotados en diferentes épocas. Miren lo que dice, ¿no? Y se la puede encontrar en la tesis de maestría, interacción sobre estructuras, semiespacio de Winkler. Winkler hizo su tesis de maestría y es el que ha recopilado en realidad toda esa información, ¿no? De la Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, España, del año 93, ¿no? Autor Nelson Morrison. Los valores más utilizados del coeficiente de balasto ya son presentados en la tabla 2.22, que es esta de acá, 2.23, ¿ya? Pero si uno mira la tabla, va a haber 2 columnas principalmente, en este caso 2, 4, 6, pero en realidad es la continuación de esta, es esta de acá, y así sucesivamente, ¿no? Principalmente observa 2 columnas. Y uno dice, muy bien, si yo tengo conocido el esfuerzo admisible o la capacidad admisible del terreno, puedo estimar el módulo de reacción del terreno o el balasto. Supongamos, yo tengo mi valor de capacidad admisible de 1 kilogramo centímetro cuadrado. Miren, dice, yo debería de utilizar un valor de 2.2 kilogramos centímetro cúbico de módulo de balasto. La cosa es, aquí, ¿cuál es la incertidumbre? ¿En qué tipo de suelos habrá sido determinado esto? ¿Habrá sido en suelo arcilloso? ¿Habrá sido determinado en suelo arenoso, gravoso, una mezcla, limo? No sé. Pero aquí aparece un valor, ¿no? Pero ¿qué nos decían acá? Que ha sido recopilado de trabajos realizados por diferentes autores inclusive, ¿no? 5 ingenieros adicionales, pero en diferentes épocas y en diferentes lugares seguramente, ¿no? Diferentes materiales. Entonces,
en lo personal, créame, esto yo ni lo quiero mirar, ni lo miro, ¿ya? Porque además comparados, y esto alguna vez hicimos el ejercicio, esto hace muchos años atrás ya, cuando estaba todavía en el laboratorio de geotecnia de San Simón, pues tratamos de ver este tema, ¿no? Hicimos con un tesista algunas pruebas y pues realmente eran sumamente muy diferentes. No sé cuáles habrán sido las condiciones en las que realizan estos, pero ni siquiera se acerca en lo absoluto a estos valores. Ya, por tanto, en lo personal, yo no recomiendo utilizar esta tabla. Pero he visto que la mayoría, créanme, la mayoría de los trabajos la hacen con esto. La mayoría. He visto. Hasta en informes geotécnicos he visto. La capacidad que hemos definido para nuestro material es de 1.3, por tanto utilice un balasto de 2.74, así exactamente como dice aquí, mismos decimales inclusive. Y ahora supónganse que estamos con una capacidad de 2, miren que el balasto va creciendo muy rápidamente. Si llega a una capacidad admisible de 3, es básicamente el doble, ¿no? Es como me estuvieran diciendo, pues usted póngale en este caso el doble de la capacidad admisible al valor del balasto, y que no es tan cierto, ¿no? Miren, tienes 4, ponle 8, tienes 3, 5, ponle 7, básicamente así. Tienes 2, ponle 4, al doble. Entonces, mucho cuidado con este cuadrito. Ya eso quería mostrarles y quería hacer el comentario. ¿Qué es lo que más bien creo que funciona? Más bien considero que sí funciona en caso de que no tengamos este ensayo, como el 95% que les he dicho. Más bien es ir al revés. Hay un rango muy aceptable para adoptar, ¿ya? La idea no estaba mal, ¿no? En este caso, por ejemplo, hay un rango que dice, por ejemplo, si más bien la capacidad admisible es conocida, que por cierto, verificada, ¿no? Y debe ser verificada, o sea, no la capacidad admisible que aparece de ahí, de la nada, sino que ha sido verificado por asentamientos también, algo que ustedes ya saben hacer, ¿no? Ya saben verificar. Entonces ahí han definido una capacidad admisible. Imagínense un valor de 1.5, solo para ir en kilogramos centímetro cuadrado. La tendencia más bien va de la siguiente forma, jóvenes. Dice, si tú no tienes el balasto, ¿ya? Este sería el caso extremo, ¿no? Este sería el caso extremo, es decir, muy bien, sí me puedo basar en la capacidad admisible, pero no con esa relación que propone la tabla de Winkler, sino decir, mi coeficiente de balasto, ¿ya? Debería de estar en un rango entre aproximadamente 0.5 hasta 1, una vez la capacidad admisible. No debería de pasar ese valor. Eso no debería de pasar. Esto sí parece que sí funciona para algunos materiales, por ejemplo, para suelos arcillosos o finos. Si tú le bajas al 0.5 la capacidad admisible al balasto, está muy bien. Pero si ya tienes suelos un poco granulares como arenas o gravas, puedes llegar hasta colocar el mismo valor aproximado de la capacidad admisible, pues eso va a funcionar. Y esto lo hemos
En realidad, en alguna ocasión lo hemos probado inclusive con los modelos numéricos. Y sí, las diferencias son muy, muy pequeñas, ¿no? O sea, hay obviamente una diferencia, pero ya no es tan considerable. Entonces, yo sí, más bien recomendaría que tomemos en cuenta esta situación. Recomendaría, ¿no? Pero lo que uno debería de estar consciente es que debería de hacer el ensayo de esta manera y llevarlo con las correcciones correspondientes. ¿Ya? Miren que nos hemos tomado unos buenos minutos para hablar de este valor porque sí es importante. ¿Ya? Si tienen alguna consulta antes de continuar. Muy bien, todo claro, ¿no? Por mi parte, sí, ingeniero, está todo claro. Excelente. Ya, muy bien. Miren lo que ahora viene. ¿Por qué nos hemos quedado tanto tiempo ahí? Porque en realidad, pues, ahora es simple y sencillo, ¿no? Para hacer el análisis de esfuerzos ahora, pues yo tengo que utilizar un programa numérico, un software. Y el software lo que voy a hacer es introducir este valor de balasto, este valor voy a introducirle al software para que pueda simular este comportamiento, una especie de resortes en toda la losa de fundación. El programa lo va a hacer, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Y finalmente, pues modelamos, por ejemplo, en el SAFE, ¿no? Y vamos a tener los momentos en una y otra dirección y tenemos ya listo para hacer el refuerzo. Recuerdan que hemos hecho una verificación en las zapatas aisladas con el SAFE. ¿Quién recuerda? Se han olvidado. Ingeniero, en el SAFE justamente verificábamos cómo iban los asentamientos también, esas gráficas de dónde se estaba actuando más carga y todo aquello. Exactamente. En ese momento no había hecho tanto énfasis en realidad en el coeficiente de balasto y solamente le habíamos colocado un valor, ¿no es cierto? Que yo había recomendado en ese momento. Y pues funcionaba mucho y la hemos comparado con nuestro diseño que ya teníamos, ¿no? Nuestro diseño manual, la hemos comparado y pues la diferencia no era nada grande, ¿no? Era mínima la diferencia. Entonces, debemos utilizar nuevamente la misma estrategia y como si fuera en este caso una zapata aislada, solo con la diferencia de que ahora voy a introducir diferentes cargas en distintos lugares, ¿no? Y aquí están, por ejemplo, para este esquema, y trabajar de la misma manera lo hemos visto ahí. Entonces, miren, por ejemplo, voy a abrir, no sé si todavía está activo esto. Entonces, por ejemplo, vamos a pasar a hacer el análisis con el SAFE y determinar los refuerzos de acero y todo, ¿no? Entonces, recuerden que ya hemos visto esto. Puedo abrir uno nuevo, etcétera. Puedo abrir uno en blanco. Podría abrir uno directamente. Voy a cerrar. Ya, porque puedo también, tengo la opción de darle la forma ya, un modelo. Aquí, miren. Entonces yo puedo utilizar, miren que puedo hacer la verificación de zapatas combinadas, ¿no? Zapatas aisladas, ¿no? Miren, puedo utilizar el caso de losas, ¿no? Obviamente aquí me va a dar simplemente este predefinido, nada más, el esquema predefinido, ¿no? Si yo tengo otro esquema predefinido, pues creo nomás como
unas grillas, etcétera, o empiezo de algo en blanco y puedo darle la forma que yo quiera. Esa es la ventaja, por ejemplo, de este programa, ¿no? Entonces, aquí donde nosotros colocamos, por ejemplo, me voy a ir, no sé, tomemos esto, ¿no? Aquí yo tengo que colocar las dimensiones, las distancias, las separaciones, todos los datos de la losa, simplemente, ¿ya? No voy a hacer, ahorita no quiero entrar en ese detalle, ¿no? Voy a colocar, por ejemplo, cuáles van a ser las cargas muertas, las cargas vivas, etcétera. Puedo empezar a configurar, ¿no? Entonces aquí yo puedo configurar de esta forma, ¿no? Aquí ya han venido con las dimensiones predefinidas, ¿ya? Pero la idea es la siguiente, de que ahora yo debo ver dónde voy a asignar las propiedades del terreno. Miren que es así de simple, ¿no? Entonces vengo a la opción de las propiedades del suelo y aquí agregamos en realidad este suelo, ¿no? Y vamos a poner modificar las propiedades, puedo darle otro nombre, etcétera, pero miren qué es lo que me está pidiendo aquí. Solamente me está pidiendo el valor del coeficiente de balasto. Es por eso que a veces, les digo, a veces mucha gente piensa y dice, a mí solo deme ese valor del balasto y listo, ¿no? Entonces piensan que es un único valor o un simple valor ahí. Entonces de ahí viene la confusión. Entonces ustedes ya saben que ese valor que tienen que colocar acá, pues depende de estas dimensiones, ¿no? Depende de que si esto es cuadrado, como en este caso, va a depender si es rectangular, ¿no? Si está apoyado además en suelo arenoso o en suelo arcilloso, ese valor va a cambiar. Y además debería de venir desde un ensayo de carga de placa para colocarlo de manera correcta, ¿no? Entonces, ya saben aquello. No lo tomen como un simple valor, jóvenes, ¿ya? Denle siempre la importancia que corresponde, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay un valor de 2 por un valor bastante grande en kilonewton metro cúbico. Solamente me aseguro de que esto esté habilitado, porque eso sí va a generar de que mi losa en este caso solamente esté generando fuerzas de compresión y no así de tensión, ¿no? Entonces con eso puedo definir, por ejemplo, ese lecho elástico, ¿no? Asignamos lo que creo que no está asignado. ¿Dónde estás? Bueno, aquí no hemos definido todavía ni los materiales, ¿no? Por eso que no me está permitiendo. Bien, entonces ya hemos visto en una clase anterior que aquí puedo hacer inclusive el diseño con el SAFE, ¿no? Del acero, puedo verificar cuánto de acero, qué tipo de aceros, etcétera. Entonces todo eso ya lo habíamos visto en una clase anterior. Sin embargo, les digo, pienso que tal vez deberíamos de hacer, no sé cuándo, estoy viendo eso. El lunes tenemos examen, ¿no, jóvenes? Programado por las fechas. A ver, déjenme ver un poquito mi calendario. Se me están cruzando muchas cosas y también el tiempo nos está... ¿dónde está? Lunes 4, examen, sí, de Fundaciones 1. Jóvenes, creo que vamos a cambiar. Ya, porque necesitamos todavía, creo que una clase más para cerrar bien este tema de losas.
¿no? Que podemos ver tal vez un ejemplo ya estructurado, simplemente mostrarles y ver la comparación con el método flexible utilizando también el SAFE. Ese sería una opción. O, recuerdo algo. O la otra opción es que yo les pase un problema resuelto y un video que corresponde, y seguramente lo debo tener, a un semestre pasado, semestre 1, 2021, exactamente, cuando ya vimos esto también, esto de las losas de fundación, cuando hice la suplencia en esa gestión, el 1-2021. Entonces ahí hicimos todo el diseño también, hicimos la comparación de un diseño por el método rígido y por el método flexible, utilizando también el SAFE. Entonces podría tal vez facilitarles ese video que sí lo tenía grabado en ese momento. ¿Qué les parece? ¿Saben por qué quiero mover esto, jóvenes? Porque es muy probable que este día yo tenga que estar en un proyecto, ya haciendo una verificación. Eso me informaron ya estos últimos días. Debo estar en campo y no sé si esté justo en la madrugada, pues disponible, ¿no? Entonces, de hecho es muy probable que yo esté fuera de Cochabamba acá este día lunes. Entonces, ¿y a qué día, ingeniero, usted lo quería mover? Al día miércoles, que es nuestra clase, horario de clases. Sí, ingeniero, por mi parte, estaría bien, ingeniero. Ingeniero, disculpe, no sé si podríamos pedirle un favor más. ¿Será posible que el proyecto que es de entrega para este día viernes lo podamos posponer para ese día miércoles? Es que este viernes, varios compañeros tenemos examen de carreteras 1 y en mi caso también tengo otro examen de laboratorio de ingeniería sanitaria. No sé si es posible eso, ingeniero. Sí, ingeniero, porque además no hicimos no hicimos ejemplos casi completos de lo que es vigas y combinadas, y haciendo lo que nos dijo de ir a ver en el texto guía está peor, te confunde más, y justamente entre tomar decisiones y todo aquello se nos está yendo el tiempo, aparte de las otras materias que nos están cargando de golpe. Pero aquí vamos a tener un pequeño detalle. Tienen un último trabajo, el de losas, que por cierto tenía en mente ya, va a ser la misma estructura, ¿no? Es la misma estructura, el contenido, solamente ahora la instrucción es hacer el diseño de la losa con la verificación geotécnica, así como la hemos hecho y todo, con sus mismos datos. O sea, yo tenía en mente pasarles ya esta noche todas las instrucciones. Y miren que si hacemos aquello, digamos para el día miércoles, supongamos que vayamos al día miércoles con el examen, puedo cambiar esto, por ejemplo, o incluso, ingeniero, ese mismo día lunes podríamos presentar el proyecto. No, aunque sí se va a ir. Si el detalle es que es lo más probable, hoy en realidad me tienen que confirmar entre hoy y mañana máximo, pero lo más probable es que yo esté de viaje el día lunes, de hecho ya desde el domingo en la noche, porque han pedido que yo esté en campo el día lunes para hacer una verificación. Entonces es muy probable que eso
así sea. Entonces es por eso que estoy ya previendo aquello. O sea, simplemente el lunes, el martes yo ya estaría de retorno, o sea, el miércoles ya estaría ya aquí tranquilamente. Entonces, supongamos que aquí cambiamos el segundo examen. Ya, vamos a suponer que entre los horarios, ahora sí, no es todo el día, digamos 8:30, para que todos lleguemos tranquilos, ¿no? Bueno, en teoría debería de ser 8:15 nomás, ¿no? Para alistarnos bien, hasta 9:45, ¿no es cierto? Ese sería un horario. Pues ahí ya no estaríamos saliendo de nuestro periodo de hora. ¿No sería a las 6:45, Inge, el miércoles? ¿A qué hora, perdón? Que ¿No sea sería a las 7 de la mañana, 6:45? Sí, tendría que ser, a ver, yo entiendo, miren, que no debería de ser 6:45 más bien, ¿no? Exacto, Inge. Tendríamos que madrugar 6:45 hasta las 8:15, eso sí. Tienen razón. Y hasta las 9 podríamos ya presentar el proyecto igual que la otra vez, Inge. A ver, de momento quedaremos así. Esto podemos, ¿por qué no me permite? ¿Por qué no me permite modificar esto? Categorizar, mostrar, eliminar. Ahora sí. Ya de momento estaríamos cambiando esto. Pero ahora les digo, miren, si ustedes entregan su segundo proyecto, segundo y tercero en realidad que estaría junto, el otro proyecto la tendrían que entregar ¿cuándo? Eso me preocupa. Estamos ahorita miércoles 29. Digamos que hoy día les dé una semana, pues te estarían entregando paralelo a esto. Yo debo tener todas las notas antes de este examen final. Ahora sí, tendríamos que mover también este examen final a este otro lado para tener un espacio de una semana. ¿No es cierto? Sí, ingeniero. Esto cambiaría. Tal vez incluso ese lunes 11 podríamos presentar el proyecto de los... Ahora estoy viendo eso, sí. Creo que podríamos acomodarnos de esa manera. Nuevamente 6:45. Vamos a 6:45 hasta, no, tendría que ser, pongamos nomás nuestra hora, 8:15. Esta deberíamos de eliminarla. Y ahora sí. El miércoles 21, sí, aquí presentarían, digamos, su segundo proyecto. Y miren, pero el trabajo que me van a dar, ese es el detalle. Me presentan el lunes, yo tengo todo el día el lunes y el martes para poder revisar el examen, digo, su último proyecto, hacer todas las ponderaciones para avisarles quienes ya aprobaron en realidad entre el primer y segundo parcial y no vengan al examen final. Eso es lo que me preocupa. Y aproximadamente son 70 proyectos, ¿no? Los que han presentado en el primer proyecto. Entonces seguro que en este caso van a ser similares, ¿no? Entre 60 a 70, digamos. Entonces el tiempo es lo que me preocupa acá. Entonces, ¿qué otra opción tenemos? Aquí 6, 7, viernes 15, no van a terminar, les aseguro. Es que el detalle es que muchos nos estamos alargando con esto, ¿no? Eso sí. Ya, nos vamos a arriesgar a que el día 11 sea la fecha de entrega del tercer proyecto. Y así quedaríamos bien. Está bien, Inge. Por favor y gracias. Sí, lo que sí no vamos a poder mover es esto.
por las fechas mismo, ¿no? Porque ya el máximo tengo que cerrar, creo, aquí, si más no me equivoco. Ya, entonces, bueno, no sé, vamos a ver, creo que ya estamos, inclusive el semestre creo que acaba aquí, en esta fecha. Nosotros nos estamos pasando un poquito más. Ya, entonces, jóvenes, quedaremos así. Miren, con estas dos modificaciones. Está bien, ingeniero, y justamente es lo que estamos atrasando esa semanita que no pasamos clase. Uh-huh. Ya, está bien. Entonces, anótense, apúntense, pónganse en su recordatorio igual y listo. Muy bien. Ahora, como les he dicho, voy a buscar ese video de la aplicación de este método, que ya lo había hecho en un curso anterior, igual. ¿Ya? Entonces voy a aprovechar eso y se las voy a compartir al Classroom. ¿Les parece? Así ganamos tiempo. Por favor, Inge. Gracias. Voy a ver si les puedo pasar también algunos problemas un tanto diferentes, o inclusive creo que habíamos generado algunas planillas igual de cálculo para que ustedes puedan ver. ¿Ya? Entonces, a modo de colaborar un poquito en esta parte de las losas. Bien, quedaremos aquí así de esa manera entonces, y espero, la verdad espero que el día lunes sí podamos todavía ver algunos detalles más, algunas dudas, armados, etcétera. Espero. Yo voy a tratar de que eso sea posible. Si no, de alguna manera voy a subirles algún documento extra. Ya van a disculpar, a veces también, bueno, a veces hay situaciones de trabajo que se nos cruzan, ¿no? Y ahora mismo estoy súper cargado con muchas cosas y que me andan, como digo, no, más bien me tienen súper ocupadito, ¿ya? Bien, jóvenes, entonces, quedamos ahí, estén atentos al Classroom. Voy a subirles ahí también su designación de proyecto, voy a subirles ese video que les acabo de decir, lo voy a buscar en el transcurso del día, se las comparto, voy a también pasarles tal vez algún ejercicio un tanto diferente también para que puedan tenerlo en cuenta. ¿Ya? Hasta luego entonces, jóvenes, que tengan muy buenos días.